En esta oportunidad nos va a honrar con su ponencia titulada Farmacología de la enfermedad pulmonar intersticial. Doctora, adelante. Buena suerte. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto participar el día de hoy con ustedes de este congreso. Justamente el tema que voy a explicar hoy, voy a empezar con algunas generalidades. Yo sé que más que todo es un tema que va con la especialidad en sí más a fondo, pero es para que la gran mayoría de gente se vaya relacionando con esta enfermedad que muchas veces ustedes lo conocen como fibrosis pulmonar. La definición de una enfermedad pulmonar intersticial difusa es que es un grupo de afectaciones, tanto clínicas, radiológicas y funcionales respiratorias, bueno, todo esto en conjunto que tengan características similares, ¿no? Las principales alteraciones y el que es el gol estándar al final es el diagnóstico anatomopatológico, porque esto hay una afectación en lo que son las estructuras alveolo-intersticiales de las pequeñas vías aéreas y de la vasculatura pulmonar. Por eso, al haber un tipo de restricción o afectación pulmonar, esto puede llevar a una hipertensión pulmonar. Ahora, esta enfermedad en sí, el nombre es para generalizar todo un grupo de enfermedades que son justamente más de 150 las causas de este tipo de afectación pulmonar, donde un pequeño porcentaje, que es un 35%, es posible identificar cuál es el agente causal de una enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, hay que conocer bien la fisiopatología debido a que, según los nuevos estudios, los nuevos fármacos, es donde se han estado haciendo experimentos para ver, de tratar de atacar, por así decir, en estas afectaciones durante la fisiopatología de lo que se llama el EPIT, que es la enfermedad pulmonar intersticial difusa. Entonces, normalmente nosotros tenemos el intersticio, el bronquiolo terminal, que es justamente donde mayormente hay la afectación en esta enfermedad, donde hay al haber una inflamación hay reclutamiento, una proliferación, hay aumento en el número de células y de los tipos celulares, que esto fue justamente una visión clásica, la antigua, donde se veía una inflamación, una alveolitis, esto producía una proliferación del fibroblasto y esto producía una fibrosis debido a todo el acúmulo de colágeno. Entonces, la visión actual en sí es que ahora se ve que hay una lesión celular del epitelio alveolar, y todo esto va a producir proliferación fibroblástica, tanto focal, lo que se le llama el foco fibroblástico, y también va a estar sumado, ¿no?, a lo que es una inflamación intersticial. Por eso hay una inflamación en el intersticio y todo esto va a llegar a una fibrosis, lo que es una fibrosis. Y esto más o menos se ha estudiado en una de las enfermedades más frecuentes dentro de estas clasificaciones de las enfermedades pulmonares intersticiales, que es la fibrosis pulmonar idiopática, que es la enfermedad fibrótica, como pueden ver, que donde hay una concentración mayor en cuanto a inflamación. Ahora, tenemos, como les decía, más o menos múltiples causas para este tipo de enfermedades, y la clasificación en tipo de enfermedades son varias. Hay varios tipos de PIT, donde mayormente hay estímulos exógenos o endógenos, ya sean polvos, humos, humo de cigarrillo, trastornos autoinmunitarios, medicamentos, infecciones, las radiaciones, por ejemplo, los pacientes oncológicos, otras enfermedades, y todo esto va a producir lesión pulmonar microscópica, separación espacial y temporal en estas estructuras que ya les había mencionado anteriormente, y esto puede producir una cicatrización anómala, y es a esto lo que lleva a la fibrosis pulmonar. Y también puede haber esto de fondo, una predisposición genética y unos trastornos autoinmunitarios, como alguna de las otras causas de enfermedades de tejido conectivo, donde también puede haber una afectación pulmonar justamente como una EPI. Ahora, hay una clasificación, es un poco antigua, que lo que fue publicada por la ATS, la American Thoracic Society, y de la ARS, donde, a ver, en la siguiente
vamos a ver un poco más claro que está en español la clasificación según ATS-RS, que es la Sociedad Respiratoria Europea, y la ATS justamente de la American Thoracic Society. Entonces, tenemos las neumonías intersticiales idiopáticas, los que conocemos cuál es la causa de causa conocida o asociada, las enfermedades primarias o asociadas a otros procesos no bien definidos, como les digo, hay múltiples causas y solo en un 35% nosotros encontramos cuál es la causa. Dentro de las mayores tenemos las crónicas fibrosantes, donde tenemos la más conocida que es la fibrosis pulmonar idiopática. Luego de esto viene la neumonía intersticial no específica idiopática, que es lo que se le llama, o los patrones NINES, que no son específicos. Entonces, los relacionados a tabaco y otros tipos de neumonía también agudas, subagudas, como la neumonitis organizativa criptogénica, y hay otras causas raras que ya son un nombre un poco más para no enredarlos, no los voy a mencionar mucho. Entonces, los de causas conocidas son las causas que a veces también en hospitalizaciones se ven, por ejemplo, las ocupacionales, las neumonitis por hipersensibilidad, las que son también causadas por polvos inorgánicos como la neumoconiosis, las inducidas por fármacos y radioterapia que se ven en los pacientes oncológicos, las asociadas a enfermedades a colágeno, como por ejemplo en la artritis reumatoide, en el lupus, la esclerosis sistémica, y también, bueno, enfermedades un poco más raras asociadas a enfermedades hereditarias, y las otras, como también las primarias asociadas a otros procesos no bien definidos, como la sarcoidosis, que mayormente las vemos en Europa, es un poco más frecuente esto, la proteinosis alveolar, que hemos visto casos, pero son muy, muy raros, y otras cosas como la linfangiectomatosis, la microlitiasis alveolar, que son casos muy, muy raros. Entonces, esto es un resumen de la clasificación, que tenemos las causas conocidas, que ya las había mencionado, la neumonía intersticial idiopática, que puede ser esta FPI, o sea, la más frecuente, la fibrosis pulmonar idiopática, no FPI, que son diferentes patrones pulmonares, y las primarias y asociadas. Entonces, dentro de los factores de riesgo, en este grupo de enfermedades pulmonares intersticiales tenemos los factores de riesgo, que es el tabaco, donde puede esto predisponer a neumonía intersticial descamativa, a una bronquiolitis respiratoria, a una histiocytosis X. Ahora, la edad y el sexo, pacientes de 20 a 40 años, como les decía, si es primaria sarcoidosis o histiocytosis X, la fibrosis pulmonar idiopática normalmente se va a dar en pacientes de más de 55 años. Entonces, los que han recibido tratamientos previos como quimioterapia y radioterapia, los antecedentes también familiares, por eso hay que tener en cuenta siempre que nosotros veamos un paciente y veamos que es un paciente con algún hallazgo radiológico que pueda ser algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial, hay que ver en un 5%, tienen antecedentes de fibrosis pulmonar idiopático, por ejemplo, microlitiasis alveolar, esclerosis tuberosa, neurofibromatosis. Entonces, eso justamente podría ser un antecedente familiar. Entonces tenemos también los antecedentes ocupacionales, donde acá tienen que ver justamente con polvos inorgánicos inhalados, donde son los silicatos, como el sílice, también el carbón, metales como el cadmio, el cobalto, entonces el aluminio, múltiples polvos inorgánicos inhalados que pueden producir también este tipo de enfermedades. Por eso es importante un seguimiento por la parte ocupacional, justamente de la parte respiratoria. Entonces, ya había mencionado yo previamente de que dentro de estas enfermedades, la más frecuente es la fibrosis pulmonar idiopática, que no es fácil llegar a un diagnóstico, pero está entre un 47 a 64%. Dentro de las manifestaciones clínicas, para tratar de hacer en estos pacientes, como son múltiples las causas, tenemos, si es que hay una afectación sistémica en una enfermedad pulmonar intersticial, si hay afectación al sistema nervioso, hay que ver si es que es afectación periférica, alguna enfermedad del tejido conectivo, si es que hay afectación en conjuntivas, en ojos, por ejemplo, una escleritis, en el lupus, en la esclerodermia, sarcoidosis, un poco más raro,
si es que hay también afectación en aparato musculoesquelético como miositis, artritis, que es también en enfermedades de tejido conectivo. En caso del corazón, en el pericardio, si es que hay alguna afectación pericardio, también en enfermedades de tejido conectivo, en aparato digestivo, ver si es que, por ejemplo, diarrea crónica asociada a alguna enfermedad intestinal inflamatoria, de piel, también eritema nodoso o neurofibromatosis, dermatomiositis, y bueno, si es que por ahí está relacionado a algo metabólico, por ejemplo, a enfermedades más raras como sarcoidosis, si hay hipercalcemia también a la sarcoidosis, pues. Los diagnósticos para ya luego con esto pasar a la parte del tratamiento y farmacología, es que normalmente en estos pacientes nosotros hacemos un diagnóstico, como decía, el gol estándar es el anátomo patológico, pero normalmente nosotros vemos según la distribución del compromiso pulmonar los hallazgos en sí de la tomografía de alta resolución, pero en lo inicial siempre nosotros vamos con una radiografía y dependiendo de la distribución, como pueden ver, hay unas diferentes listas de enfermedades pulmonares intersticiales donde pueden tener algunos compromisos característicos, donde tampoco es algo fácil de tratar de identificar estos patrones radiológicos. Entonces también una serie de determinantes analíticas como el hemograma, urea, creatinina, también el anti-DNA para descartar el lupus y los diferentes marcadores o exámenes para nosotros tratar de descartar que esto pueda ser secundario a alguna enfermedad de tejido conectivo. Entonces, mayormente nosotros tenemos un protocolo para enfermedades pulmonares intersticiales donde nosotros pedimos mayormente el perfil ENA para tratar de descartar justamente todo este tipo de enfermedades. Entonces, este es un resumen del algoritmo diagnóstico de estas enfermedades, donde normalmente hacemos radiografía de tórax, los análisis sanguíneos. Luego nosotros tenemos que tratar de hacer una anamnesis si ha habido alguna exposición o algún antecedente familiar de algún tipo de enfermedad pulmonar intersticial o algún factor de riesgo de los que había mencionado que puedan sugerirme que pueda tener alguna causa o sea secundario a esto, algún tipo de enfermedad. Entonces tenemos que hacer una buena exploración física, una buena anamnesis para nosotros poder llegar a la causa justamente de esa enfermedad. Entonces después de esto tenemos la tomografía de alta resolución y luego de esto, una vez que tengamos dudas diagnósticas, el siguiente paso es una broncoscopía, donde bien hacemos biopsias o lavados bronquialveolares, que en realidad acá en Perú es un poco difícil hacer el diagnóstico con el lavado bronquialveolar porque se necesitan diferentes conteos celulares, muy poco lo hacemos, más algunos se está haciendo de frente biopsia para hacer el diagnóstico anatomopatológico, y si llegamos con eso, con una biopsia transbronquial, se hace el diagnóstico. Si no hubiera, entonces ya vamos a la parte quirúrgica, donde ya se hace una biopsia pulmonar, tenemos una mejor muestra. Entonces, dentro de las exacerbaciones, más que todo se habla de la fibrosis pulmonar idiopática. Los criterios en sí para definir una exacerbación donde comenzamos ya con el manejo farmacológico es si hay un diagnóstico previo, simultáneo del FPI, si por ejemplo el paciente ya con este diagnóstico presenta un empeoramiento inexplicado, si hay desarrollo de la aritmia dentro de los últimos 30 días, si ustedes ven en la tomografía con nuevas imágenes de vidrio esmerilado o consolidaciones justamente que sean superpuestas de un patrón usual, que es lo que se llama los hallazgos en tomografía, que tenemos criterios para un patrón usual, ausencia de infección a través ya sea de una broncoscopía, aspirado endotraqueal o lavado bronquialveolar, y exclusión de otras alternativas. Por ejemplo, esto nos puede llevar al tener vidrio esmerilado. Ahora que estamos con esto del COVID, también nos causa mucha confusión en aquellos pacientes que son negativos, porque nos puede confundir con estas enfermedades pulmonares intersticiales. Entonces, también no solo eso, sino también descartar que sea alguna insuficiencia cardíaca, que sea algún embolismo pulmonar, entonces, o alguna injuria pulmonar aguda, y hay que ver bien cuáles pueden ser las causas. Entonces, en estos pacientes que vienen con exacerbación,
investigaciones se ha visto de que lo más utilizado, especialmente en fibrosis pulmonar idiopática, es que se usan bolos de corticoides. Entonces, viendo la fisiopatología, al haber una inflamación muy intensa, lo que se usa es dosis altas de metilprednisolona, ya sea de 500 o de 1000 al día durante 3 días, y esto va seguido de dosis altas de metilprednisolona, que normalmente las dosis es de 0.5 kilogramos por día. Y luego esto se va disminuyendo paulatinamente, asociados o no a inmunosupresores como azatropina, ciclofosfamida o ciclosporina, que en realidad la evidencia ya con esto es un poco baja. Entonces, recordando la patogénesis en sí, para hablar nosotros de fármacos antifibróticos, que son los que últimamente se han hecho estudios y ya han sido aprobados en los últimos años, porque antes en sí no teníamos ningún tratamiento, o sea, simplemente para las exacerbaciones, y las enfermedades progresaban, y la función pulmonar iba cayendo, y bueno, con estos pacientes el pronóstico era muy malo de las enfermedades intersticiales difusas, especialmente, como le digo, la más frecuente del FPI. Entonces veíamos que hay una lesión del epitelio alveolar, también disfunción endotelial, que todo esto puede también llevar al haber alguna disfunción en los vasos, todo eso a una hipertensión pulmonar, liberación de citoquinas profibróticas, hay reclutamiento, proliferación y activación de los fibroblastos, diferenciación de miofibroblastos, depósitos de la matriz extracelular para el remodelamiento y susceptibilidad genética al envejecimiento celular. Entonces, todo esto nos lleva a todos estos patrones fibróticos, a todos los consecuencias y deterioro de la función pulmonar. Entonces, dentro de los tratamientos, tenemos que en enfermedad pulmonar intersticial se ha dado un tipo de tratamiento, ya sea cuidados, o por ejemplo también se considera la terapia antirreflujo, ya que muchas veces estas enfermedades, al estar asociados con otro tipo, o si son secundarias a otro tipo de enfermedad, pueden estar asociados a reflujo gastroesofágico, y es por eso que se busca en estos pacientes alguna causa de reflujo gastroesofágico, o si está asociado a este tipo de enfermedad. Se ha visto la N-acetilcisteína, que en realidad la evidencia ahora es muy baja, no se recomienda para usar en estos pacientes. En la neumonía no específica se está usando lo que son corticoides o micofelonato, que también en enfermedades asociadas a tejido conectivo se ha visto muy buena respuesta en cuanto a corticoides y con micofelonato. Entonces, las terapias adicionales o a terapias alternativas acá también van asociadas a terapia antirreflujo. Obviamente nosotros buscando si es que está asociado a esto también, si es que se ha producido alguna afectación en cuanto a un reflujo gastroesofágico. Entonces, mayormente, como ven, se usan antiinflamatorios e inmunosupresores. Entonces, dentro de los fármacos que se están usando antifibróticos, tenemos la perfenidona, que esta inhibe la expresión de citoquinas profibróticas, que dentro de ellos, de estas citoquinas, tenemos el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, esto va a producir una acción antioxidante por la disminución ya sea de actividad de mieloperoxidasas o la superóxido dismutasa, y va a ser metabolizada principalmente por el citocromo P1A2, y esto es en un 70 a 80%. Todo este conjunto de acciones de la perfenidona hace de que no es que va a revertir, porque esto ya es un daño irreversible. Lo que va a hacer es que ya no hay una progresión de la enfermedad y la capacidad del pulmón o la funcionalidad del pulmón no siga disminuyendo y tratar de detener justamente la enfermedad. Lo malo es que con estos medicamentos hay que tener mucho cuidado, porque
hay varios eventos adversos y es por eso que con estos medicamentos se tiene que tratar de hacer un buen seguimiento, ir nosotros jugando, por así decir, con las dosis, porque dentro de los eventos adversos más reportados fueron los gastrointestinales, donde dentro de los primeros, con mayor porcentaje, tenemos las náuseas, luego también la dispepsia, y también se han visto efectos como alteraciones cutáneas como la erupción en un 32% y la fotosensibilidad en un 12%. Por eso siempre a los pacientes que se les da, que en realidad son muy pocos porque se tiene que seleccionar bien, se tiene que ir, se les pide todo un perfil para ver cómo está de la parte también gástrica, ver si tiene algún antecedente, de la parte hepática, que también con el nintedanib tenemos que hacer un seguimiento. Entonces, siempre se les hace una evaluación continua para tratar de ver si se disminuyen dosis y se aumentan dosis. Entonces, el nintedanib también tiene que ver con la fisiopatología que ya les he mencionado de estas enfermedades pulmonares intersticiales, el cual su función, como ven en la imagen, bloquea el sitio de unión intracelular, tanto del ATP en múltiples receptores y también en receptores de los factores de crecimiento. Entonces, todo esto va a hacer de que se inhiba la angiogénesis, la proliferación, migración, la invasión, la permeabilidad, justamente, que lleva todo esto a una fibrosis, así decir, de la parte del parénquima pulmonar. Entonces, esto también no es que va a curarlo, sino que va a detener la progresión de estos tipos de fibrosis. En realidad, estos dos son más están más estudiados y están aprobados en la FPI, o sea, en la fibrosis pulmonar idiopática. Se está probando ahora en enfermedades de tejido conectivo, especialmente en lo que es la esclerosis sistémica. Con la artritis reumatoide todavía no se están, como le digo, viendo más estudios, porque en sí donde está aprobado es en el FPI. Entonces, todo esto va a detener que progrese la enfermedad. Y se ha visto que por ahí puede aumentar o puede mejorar la parte de la funcionalidad del pulmón al detener esta progresión. Entonces, con el nintedanib tenemos que el efecto más frecuente es que en un 60% la afectación es gastrointestinal, que puede causar diarrea. La diarrea en estos casos puede ser leve a moderada intensidad, solo en un pequeño porcentaje, que es un 4 o 5%, sabiendo que igual los que tienen el acceso a esta medicación en realidad es muy pequeño, los grupos, por lo menos acá en Perú, es de 4 a un 5%. También de ese pequeño grupo llegan a ser suficientemente intensa o recurrente como para retirarlo. Normalmente a veces se baja un poco la dosis o se alargan los tiempos de las dosis también. Y eso vamos tratando de nosotros modificando para que no haya mucho, la parte de la diarrea, no haya muchos efectos adversos. Otro de los efectos adversos menos frecuentes son las náuseas y vómitos, también anorexia, pérdida de peso y las alteraciones en la parte hepática. Por eso yo les mencionaba que en estos pacientes se tiene que seleccionar bien, se pide una serie de exámenes, especialmente su perfil hepático, se evalúa bien que de la parte gástrica no haya ninguna afectación, para que luego no haya problemas si no hay un gasto en vano, porque todavía con estos medicamentos no los contamos por la parte del seguro y son medicamentos que los traen desde el extranjero y tienen ahora un costo muy alto. Y en realidad, como les digo, para hacer el diagnóstico de estos pacientes, para saber la causa en sí, es un poco difícil, y la accesibilidad también es difícil. Normalmente nosotros tenemos a la mano la parte anatomopatológica, pero en sí otros estudios mucho más avanzados a veces estamos un poco limitados para justamente esas enfermedades raras que a veces no se pueden llegar así de fácil a la causa. Dentro de estos dos fármacos, que son los fármacos antifibróticos que al momento están aprobados, se hicieron los principales ensayos en los cuales, porque hay múltiples estudios, múltiples ensayos que se hicieron para
con esto aprobar el uso de estos fármacos en el FPI fue el estudio Capacity 1 y 2 y el ASCEN en la perfenidona, y el nintedanib, los más conocidos fue el Tomorrow y el Impulsis 1 y 2. Entonces, estos estudios que me demostraron que la perfenidona enlentece el deterioro de la capacidad vital funcional, aumenta la supervivencia de libre progresión y aumenta la supervivencia global. Entonces, también el nintedanib enlentece el deterioro de la capacidad vital funcional, reduce la frecuencia de exacerbaciones y también posiblemente mejora en parámetros de calidad de vida. También hay una tendencia a mejorar la supervivencia en estos pacientes, porque normalmente al haber un deterioro hay diferentes tipos de etapas donde hay pacientes que pueden ir lentamente la progresión, hay algunos que tienen una progresión rápida, entonces son diferentes tipos de, por así decir, de progresión de esta enfermedad, que algunos pueden ir lentamente, otros muy rápidamente, y estos fármacos también, especialmente el nintedanib, se ha visto en estos estudios que hay una tendencia a mejorar la supervivencia. Entonces, la contraindicación absoluta de la perfenidona es la hipersensibilidad al fármaco, por ejemplo, una hepatopatía grave, una nefropatía grave, y especialmente hay que tener cuidado, evitar su uso en cuanto a embarazo y lactancia. El nintedanib, la contraindicación es por hipersensibilidad al fármaco, alergia al cacahuate o soya, insuficiencia hepática grave, y la precaución en los casos del nintedanib es en diátesis hemorrágica, en doble antiagregación, anticoagulación crónica, cardiopatía isquémica, ictus cerebrovascular, cirugía abdominal, evitar también el uso durante el embarazo y la lactancia, y justamente todo esto tiene que ver por la fisiopatología de este fármaco. Bueno, dentro de las revisiones también del tratamiento farmacológico de la enfermedad más conocida, que es la fibrosis pulmonar idiopática, tenemos en los archivos de bronconeumología la última revisión de CEPAR. El algoritmo terapéutico para la fibrosis pulmonar idiopática es donde se ve en enfermedades leves moderadas, donde hay alguna alteración en cuanto a la capacidad vital funcional y en el DELCO. Dependiendo de esto, nosotros indicamos perfenidona o nintedanib, o por ejemplo, ya esto no es son los únicos fármacos que se están usando, hay ensayos clínicos donde los pacientes pueden entrar dependiendo de las características. Entonces, en aquellos que tengan una capacidad vital más de 50, un DELCO en más del 30%, entonces son candidatos, se valoren unos 6 a 12 meses, y si nosotros vemos que hay un empeoramiento o deterioro tanto clínico radiológico, entonces se valora la continuación del tratamiento, o valoran el tratamiento secuencial, o valorar una combinación terapéutica con otros tipos de fármacos, ensayos clínicos, o si no, ya con estos pacientes se van derivando a un área de trasplante pulmonar y se va valorando cada 3 meses. Entonces, si es que a pesar de esto la enfermedad va progresando, ya con estos pacientes se va valorando un trasplante pulmonar. Si es que en unos 6 a 12 meses nosotros vemos que hay una estabilización o que ha habido una disminución dentro de la capacidad vital menos del 10% o el DELCO menos del 15%, se continúa el tratamiento, obviamente monitorizando todo lo que les había mencionado en cuanto si hay molestias gástricas, si hay alguna alteración hepática, porque hay que tener bastante cuidado con estos fármacos. Entonces, ya en una enfermedad grave, o cuando ustedes detectaron alguna enfermedad grave, o bueno, en nuestro caso en la especialidad donde nosotros detectamos una enfermedad grave, lamentablemente acá no hay mucha accesibilidad a lo que es un trasplante pulmonar. Entonces, pueden por ahí haber ensayos clínicos que hay más en el extranjero, en realidad acá son muy raros, no tenemos ahorita disponibles ensayos clínicos para FPI, y si no, en estos casos, claro, se hacen cuidados paliativos, o sea, oxigenoterapia domiciliaria, fisioterapia, y bueno, los cuidados en casa en realidad, porque ya no hay mucho que hacer con estos pacientes.
En cuanto al tratamiento de enfermedad pulmonar intersticial asociada a enfermedad de tejido conectivo, tenemos diferentes medicaciones donde ya había mencionado que lo primordial es los corticoides. Dentro de ellos tenemos a la prednisona, la metilprednisolona, donde la prednisona se puede llegar a usar de 0.5 miligramos por kilogramo por día, y esto mayormente se usa en la esclerosis sistémica, en artritis reumatoide, en la polimiositis, dermatomiositis, donde se tiene que monitorizar obviamente todos los efectos que podría causar los corticoides. Entonces, también tenemos la metilprednisolona, donde se usa en una dosis de 1 gramo por día intravenoso por 3 días, como también ya les había mencionado. Si es que hubiera algo, en realidad lo anterior mencionado fue por el FPI, pero más o menos para que vean que puede tener casi un mismo manejo igual a otras exacerbaciones de enfermedad pulmonar intersticial, si es que ha habido alguna agudización o desmejoría en una enfermedad asociada a tejido, en una enfermedad pulmonar asociada a tejido conectivo. Entonces, nosotros podemos usar metilprednisolona en estos pacientes donde cumplen con los criterios de exacerbación. La aciatropina también se puede usar en estas enfermedades, en artritis reumatoide, dermatomiositis, esclerosis sistémica, polimiositis, que es de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día. Entonces también la ciclofosfamida, donde se puede dar de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día, si es que, bueno, fuera por vía oral, y si no, ya en pulsos de 500 a 1000 miligramos endovenosos cada 4 semanas. Entonces, al ser estos también medicamentos inmunosupresores, siempre que hay que hacer un monitoreo de los recuentos celulares con estos dos medicamentos. El micofelonato, las dosis en realidad que también se usan normalmente acá, es lo que más usamos en estos pacientes asociados a enfermedades de tejido conectivo, que se usa de 1 gramo a 1.5 gramos 2 veces al día. En realidad se usa 3 gramos al día. A veces lo podemos repartir de diferentes maneras, pero esa es la dosis más o menos que se usa en pacientes que mayormente hemos visto acá con artritis reumatoide, dermatomiositis, polimiositis, esclerosis sistémica. También el tracolimus, que se usa 1 miligramo 2 veces al día en los pacientes con dermatomiositis y polimiositis. Entonces, con todos estos fármacos que también actúan como inmunosupresores, se tienen que hacer los conteos, monitorizar los recuentos celulares. Ahora, según la evidencia científica y los estudios que se han hecho en lo que es fibrosis pulmonar idiopática, los recomendados, claro, en casos seleccionados según los criterios de la función pulmonar, es donde nosotros vemos si es candidato a perfenidona, si es candidato a nintedanib. Entonces, sus características es de que la perfenidona es antifibrótico, antiinflamatorio, antioxidante, anti-TGF-beta1, también el nintedanib inhibidor de la tirosina, y las recomendaciones y la evidencia científica, pues con los estudios que ya había mencionado, es que sí hay evidencia en cuanto a recomendaciones de estos dos fármacos antifibróticos. Son los que al momento tenemos aprobados y que se pueden usar con ciertos criterios en algunos pacientes. ¿Cuáles no son recomendados? Recuerden que estoy hablando de enfermedad de fibrosis pulmonar idiopática. Lo que acaban de ver es el manejo de enfermedad pulmonar intersticial asociados a tejido conectivo. Por eso ahí puedo usar corticoides inmunosupresores. Entonces, en estos pacientes también se han estado usando inmunosupresores, por ejemplo, para hipertensión pulmonar, el bosentan, anticoagulación, también esteroides como monoterapia y múltiples fármacos, los cuales, como pueden ver, hasta su acción, por ejemplo, esteroides aciatropina y N-acetilcisteína, que dentro de sus funciones están como inmunosupresor, antioxidante, antiinflamatorio. Al final, en uno de esos estudios llegaron de que no había
no había beneficio, porque también antes se usaba de forma, por así decir, brutal la N-acetilcisteína en todos estos pacientes y en realidad no había ningún beneficio. Obviamente se puede usar para, si es que en caso tiene la indicación por el tipo de secreciones, pero no se está usando ya según la evidencia, o sea, algún beneficio en sí para la enfermedad no producía casi nada, por así decirlo. También los esteroides más terapia inmunomoduladora, las recomendaciones no utilizar interferón gamma, por ejemplo, tampoco no utilizar hasta la N-acetilcisteína como monoterapia antioxidante, también ya las recomendaciones también se estudiaba por sí sola y no utilizar, pues los únicos medicamentos, como les digo, que están asociados a poder usar y aprobados a este tipo de enfermedad de la fibrosis pulmonar idiopática es la perfenidona y nintedanib. En las enfermedades asociadas a tejido conectivo, dentro de las principales artritis reumatoide, esclerosis sistémica, polimiositis, dermatomiositis, todavía se está tratando de probar estos fármacos, la perfenidona y nintedanib. No podemos usarlo porque no hay nada probado todavía, pero se están haciendo ensayos clínicos, trabajos sobre estos medicamentos para ver la evidencia y si es que estos a un futuro también se podrían probar y probar en estos pacientes. Bueno, eso sería todo por mi parte de este tópico. Muy bien, doctora